Buenos días, alumnos de Cálculo 1. Espero se encuentren bien. Como saben, en esta reunión Zoom vamos a tratar temas de la tercera unidad. En esta tercera unidad ya entramos a lo que es el cálculo integral, ¿verdad? Ya miramos en la primera y segunda unidad, miramos un poco de límites y miramos el cálculo diferencial. Aquí ya entramos a lo que es el cálculo integral, ¿verdad? Okay. Entonces vamos a desarrollar los ejercicios que están en el material en PDF. Vamos a empezar con la integral indefinida, ¿verdad? Recuerden, siempre tienen ahí habilitado ustedes solo habilitan el micrófono y pueden hacer cualquier pregunta que surja cuando estemos desarrollando los ejercicios. Entonces, la integral indefinida dice que el proceso de determinar la función cuando se conoce su derivada se llama integración. Y la función a determinar se denomina antiderivada, o sea, la integral de la función dada. La expresión, entonces aquí hay una expresión nueva, tal vez para ustedes, para algunos, que es como una S alargada. Eso quiere decir integrar. Y está la función, ¿verdad?, que es la que vamos a integrar, y está un dx. Esa dx me indica cuál es la variable de la función. O sea que si la función tiene variable u, entonces aquí debería decir du, diferencial de u. Pero nosotros vamos a trabajar solo con la x, entonces siempre va a ir aquí un dx. ¿Verdad? Ok, vamos a ver qué más dice aquí. Vamos a empezar con las integrales elementales. Tenemos la integral de una función, un polinomio, digamos, en donde como es lo opuesto a derivar, entonces aquí más bien es al revés. Aquí al exponente de la variable le vamos a sumar 1. Y esa suma también va como denominador, o sea, queda n más 1 y eso se copia como denominador. Si la función tiene una constante al par, esa constante se copia. Al final de la respuesta se coloca un más c, que se le conoce como constante de integración. Esa constante, ese c siempre va a ir en la respuesta. Porque estamos ahorita con la integral indefinida. Cuando en la siguiente parte de esta reunión miremos la definida, esa c desaparece, ¿verdad? Porque allá en la definida lo que va es un número de respuesta. Entonces ya no necesitamos esa c. Entonces la primera integral elemental es esa que están viendo ahí, la número 1. Tenemos otra integral elemental en donde hay una x como denominador. Cuando hay una x como denominador, entonces la integral es el logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Verdad? Otra integral elemental es la integral de a Euler a la x. Entonces, al integrar eso, sale que se copia otra vez el mismo a y el mismo Euler a la x, solo que en la respuesta va el más c, que es la constante de integración. Y tenemos otra integral elemental, que sería cuando la x va como exponente. Entonces, en esta función, digamos 5 a la x, entonces se copia otra vez 5 a la x y el logaritmo natural de a, que como es 5, pues sería el logaritmo natural de 5. Más c, que siempre va en todas las respuestas, más c. Pero la a tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser diferente de 1. Esas son las condiciones de ese tipo de integral elemental.
Como les digo, esto lo tiene el material, ¿verdad? Si no, también esta presentación va a quedar ahí disponible por si alguien la necesita. Entonces vamos a ver. Me piden encuentre la integral de f de x. Entonces me dan una función. Esa función, cuando yo empiezo a integrar, entonces hago el símbolo de la S, ¿verdad? Una S alargada. Y adentro, en medio, aquí pongo la función. La pongo entre paréntesis y al final pongo el dx. ¿Por qué? Porque la variable es x, entonces pongo diferencial de x. Entonces me queda la función de x. Y le puse la S alargada para indicar que voy a integrar. Una vez que empiezo a integrar, acuérdense que es antiderivada. Significa que en la derivada le quitamos 1 al exponente, en este caso le vamos a sumar 1. Entonces este 3 le vamos a sumar 1. Aquí tengo 1, o sea, ese 1 le voy a sumar 1, sería 2. Y acuérdense que en la derivada, cuando yo derivaba una constante, me salía 0, desaparecía la constante. En este caso no. Cuando yo integro una constante, más bien aparece la x. Entonces, la integral de una constante es 5x. Por eso se le llama antiderivada, porque es lo contrario a derivar, ¿verdad? Ok, entonces dicho eso, vamos a empezar a integrar. Dice que vamos a utilizar esta fórmula, que es una integral elemental. Entonces, al exponente le sumamos 1. Entonces, si ustedes se fijan, a este 3 le sumo 1, me queda 3 más 1. Y ese 3 más 1 va como denominador. Aquí tengo un 1, entonces me queda 1 más 1. Y ese 1 más 1 va como denominador. Pero como esta x tiene al par un 2, ese 2 se copia. Por eso dice aquí a, x a la n, y el a va en la respuesta. El 5, la integral de 5, entonces al 5 le agregamos la x. Si fuera la integral de 1/3, entonces sería 1/3 x. Aparece la x, ¿verdad? Más c. ¿Por qué c? Porque es la constante de integración que siempre va en la respuesta. Forma parte de la fórmula aquí. Bueno. Entonces, ¿ahora qué me queda? Me queda evaluar aquí. 3 más 1, 4. 1 más 1, 2. Y este lo copio igual. Entonces, 3 más 1, 4. Entonces, me queda 4 entre 4. Aquí me queda 1 más 1, 2. Y 1 más 1, 2. Este 2, que es este mismo aquí, que solo lo bajé. Y lo bajé aquí. El 5x, que era la integral de 5, que es 5x. Bueno. Entonces, este 5x solo lo bajo y la c solo lo bajo. Y el último paso que les faltaría es que este 2 lo puedo eliminar con este 2. O sea, simplificar. Entonces me va a quedar x a la 4 entre 4 más x cuadrado más 5x más c. Entonces, cuando ustedes ya están integrando, ya no le van a poner el símbolo este, ¿va? Porque como ya están resolviendo, entonces ya no va el símbolo de integración, o sea, la S alargada. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces me van a dar una función. Entonces me van a pedir integrar esa función. Entonces yo pongo el símbolo de integral, pongo la función y al final pongo el de x, ¿verdad? Bueno, entonces empiezo a integrar. La integral de 3 sería 3x. La integral de negativo x, como este x elevado a la 1, sería negativo x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Y este 5 se copia y aquí sería 2 más 1 entre 2 más 1. Este negativo 2 se copia y este 5 le sumo 1 y abajo lo pongo también como 5 más 1. Entonces,
ya como le van captando, entonces ya van viendo que esto es sencillo, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos aquí, esto está mal aquí. 5x. Este es de otro ejercicio. Bueno, vamos a hacer de otra manera. Vamos a tener que hacer aquí. Eso lo voy a arreglar, ¿verdad? Cuando les pase pongo el aula virtual ya va a estar arreglado. Entonces la integral de 3 es, ¿verdad? La integral de 3 es 3x menos la integral de x es x a la 1 más 1, que es 2, sobre ese 2 se copia como denominador, más ese 5, solo lo bajan, y tengo que el x cuadrado, ¿verdad? O sea, este de aquí, este 2, le sumo 1, entonces sería 2 más 1, 3. Y acuérdense que ese 3 va como denominador. Okay. Menos este 2, solo lo copio. Y a ese 5 le sumo 1, sería 5 más 1, 6. Y ese 6 va como denominador, ¿verdad? Más la constante de integración, que es C. Ok. Entonces, ¿qué me queda? Me queda simplificar nada más. Aquí, esta expresión de aquí la puedo escribir de otra manera también. La puedo poner menos 1/2 de x cuadrado, ¿verdad? Más 5/3 de x cubo. ¿Y por qué lo volví a hacer en este paso? Porque lo que quería era simplificar 2 entre 6. ¿Y 2 entre 6 cuánto es? Es 1/3 de x a la 6. Más c. ¿Verdad? Ok. Entonces ahí ya queda la integral. Aquí lo que me pasó fue que puse la respuesta del otro ejercicio, del ejercicio anterior, de este me parece que fue lo que hice. Me equivoqué ahí al pasar el material. Sí, lo puse 2 veces ahí. Pero bueno, entonces ya saben que la respuesta es esta, ¿verdad? Ahí voy a arreglar el material yo cuando se los ponga en el aula virtual. Bueno, entonces a medida que vayamos avanzando van a ir captando qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ok, entonces aquí ya aparece otro concepto, que es el concepto de que hay una X en el denominador y está elevado a la 1. En ese caso vamos a tener que aplicar la fórmula que decía, primero ponemos el símbolo de integral. Entonces dice aquí que utilizamos la fórmula que dice que cuando hay una X en el denominador, si tenemos A entre X, entonces se copia el A, y la integral de esta X que está en el denominador es logaritmo natural del valor absoluto de X, y siempre más C. Entonces, esa la vamos a usar en esta parte. En esta parte vamos a usar la que hemos venido haciendo, que es, como está elevado a la 1, sería 1 más 1, 2. Y ese 2 va como denominador, ¿verdad? Esta fórmula, que está aquí, la usamos en esta parte de aquí. Entonces tenemos 2x a la 2, porque acuérdense que acá hay un 1, y 1 más 1, 2. Que este 2 de aquí. Entre 2. El 3/5 acompaña a la X, entonces ese 3/5 se copia
Y esta X pasa a ser, al integrarla, como está en el denominador, es logaritmo natural del valor absoluto de X más C. Entonces me queda logaritmo natural. Aquí también tengo que arreglar porque es del valor absoluto. ¿Por qué del valor absoluto? Porque si la X es negativa, entonces al sacarle el valor absoluto queda positiva, ¿verdad? Para que sea válido el logaritmo natural. Okay. Entonces ahí solo es de aplicar las fórmulas, las integrales elementales. Ahora vamos a ver, me dan f de x y aquí entra otro concepto. El concepto de Euler, Euler a la x. Entonces, integral, pongo la función, ¿verdad? Entonces dice que la integral de Euler es la misma Euler, se copia prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Pasa que la integral de esto de aquí es lo mismo, el mismo resultado, según la fórmula, ¿verdad? La integral de 3x es 3x al cuadrado entre 2. Y la integral de negativo 5 es negativo 5x. Y el c que va siempre en la respuesta, ¿verdad? Es la constante de integración. Entonces, la integral de Euler es el mismo Euler y si va acompañada de un número, el número se copia. La integral de 3x es 3x al cuadrado entre 2, porque como al 1 le sumo 1. Y la integral de 5 que es 5x más c. Entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar a otra parte. Bueno, tengo otro ejemplo. Ya entra aquí otro concepto, que es el concepto de exponente, que la X va como exponente. Entonces tengo que usar la otra fórmula elemental que estaba ahí, que decía que se copia esa expresión, se copia, pero abajo se le pone el logaritmo natural de A. Como en este caso A es una constante, sería el logaritmo natural de esa constante, ¿verdad? Aquí no lleva el valor absoluto, sino que solo va la A, porque como la A tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1, entonces no es necesario que, como en este caso, lleve el valor absoluto, entonces solo lleva la A, así sin valor absoluto. Entonces, si yo integro, me queda que este 5x lo copio y abajo pongo logaritmo natural de 5. Este 2x cuadrado, acuérdense que al 2 le sumo 1, me queda 3, y ese 3 va como denominador, y al 1, que sería 1x. La c, que está en todas las respuestas. Entonces aquí usamos la fórmula elemental que dice que la integral de 5x es 5x entre 5 entre el logaritmo natural de 5. Entonces, por ejemplo, yo tuviera la integral de 3 elevado a la x, entonces, según la fórmula, es copio el 3 elevado a la x y abajo pongo logaritmo natural de 3 más c. Entonces va a ser siempre lo mismo. Se copia la expresión en la respuesta y abajo se pone el logaritmo natural de c. De a, perdón, que en este caso a vale 3. Entonces quedaría el logaritmo natural de 3. Más c, que va en todas las respuestas. Este tipo de integrales indefinidas. Bueno, yo creo que aquí sí ya pasamos a otro tema. Sí, me está levantando la mano Soja. Sí, puede hacer la pregunta si necesita, si tiene alguna pregunta. En el caso del ejercicio 2, si la E fuera arriba y la X abajo, ¿cómo se haría? La E fuera arriba, entonces ahí tendría que ser, vamos a poner así, integral, pero la E, así, muy grande. E sobre X. Sí, sí.
Integral de E sobre X. Más X sobre E. Sí. Sí, este está en la tarea, pero esa está buena la pregunta. ¿Va? Mire, entonces. Sí, porque tengo dudas ahí. Sí, entonces mire. Aquí E es una constante, ¿verdad? ¿Por qué es una constante? Porque está elevado a la 1. Entonces, si está elevado a la 1 y usted opera en la calculadora, vamos a ver aquí, Euler a la 1 es 2.72. Euler a la 1 es 2.72. O sea, es un número, pues. Entonces aquí, Euler entre X es lo mismo que usted tuviera 2 entre X. ¿Cuál es la integral de 2 entre X? Es 2 logaritmo natural de X. ¿Verdad? Así, según esta fórmula. Entonces, Euler entre X, como Euler acabamos de decir que es una constante, o sea, es un número, Euler vale 2.72, entonces aquí es como que hubiera un número. Solo que en vez de poner 2.72, que se mira muy feo 2.72, se ponen Euler. Entre Euler aquí. Y Euler es un número. O sea, no es una función. Entonces, me queda Euler entre X. Si yo ya integro, ¿qué me quedaría? Me quedaría Euler, logaritmo natural del valor absoluto de X, más, aquí la X está elevado a la 1. 1 más 1, 2. Y el 2 va como denominador y pasaría a acompañar al Euler. Más C. Y la C es la constante de integración, ¿verdad? Entonces ahí el truco es que ese Euler lo ponen para confundir, como que pareciera que es una función Euler entre X, pero no. Es como que usted tuviera 1 entre X, 2 entre X, 5 entre X. Es un número, pues. Es un número que vale 2.72. Pero como es muy feo poner 2.72, entonces ponemos Euler. Entonces, Euler entre X es Euler logaritmo natural de X. Y X entre Euler es X al cuadrado entre 2 y copiamos el Euler. Entonces me queda X cuadrado entre 2 Euler. Es que lo iba a hacer en el otro repaso, pero ya lo hicimos aquí, ¿verdad? Está bien, gracias, Lee. Bueno, Una consulta más. ¿Los puede dar un ejemplo que salga con raíz cuadrada? con raíz. Ah, sí, es el que uno que sigue es uno con raíz cuadrada. Sale uno ahí con raíz cuadrada. Sí, sí. Sí. Bueno. Entonces aquí ese ya lo saben cómo hacer. Y ahí le hacen captura de pantalla. Ahora vamos a ver. Ya para uno con raíz cuadrada, entonces necesitamos el método de sustitución. Dice que no todas las integrales pueden evaluarse en forma directa, usando las integrales estándar. Entonces necesitamos otro tipo de fórmulas. Para eso necesitamos este tipo de fórmula. Por ejemplo, aquí tenemos uno en el que perfectamente podría ser una raíz. O sea, es una función elevada a un exponente. Entonces utilizamos algo que se llama sustitución lineal. Y aquí ya me dan la fórmula, me dan la 1, la 2, la 3. En derivada, cuando una función estaba elevada a un exponente, usábamos regla de la cadena. Aquí usamos sustitución lineal. Y aquí ya me dan la fórmula. Aquí me
dan 3 fórmulas. De acuerdo al ejercicio, esa es la fórmula que vamos a usar. Vamos a ver. Me piden, encuentren la integral de la raíz de 5x más 7. Entonces, como hacíamos en la derivada, primero esa raíz la transformamos en exponente. Allá, como era derivada, usábamos la regla de la cadena. Aquí usamos la sustitución lineal. O sea que vamos a usar esta de aquí, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Tengo 5x más 7 elevado a la 1 medio. ¿Por qué? Porque la raíz se transformó en 1 medio. Entonces dice aquí la fórmula elevado a la 1 medio aquí. Entonces aquí me queda 1 medio. Entonces sería n más 1. Entonces sería 1 medio más 1 sobre n más 1. O sea, 1 medio más 1. Y la expresión 5x más 7 se copia. 5x más 7. ¿Y este 1 entre a qué es? Bueno, dice que ax más b. El número que acompaña a la x, que en este caso es 5, se transforma en la respuesta en un quinto. Si ahí fuera 3, entonces la respuesta sería un tercio. Si ahí fuera 8, entonces la respuesta sería un octavo. Entonces vengo yo y ya al integrar, entonces miro que la expresión 5x más 7 la copio, el exponente que salió de, en vez de la raíz puse 1 medio más 1, entonces me queda 1 medio más 1 como denominador y el que acompaña a la x, que en este caso es 5, se transforma en un quinto. Ese es el que tienen aquí en la fórmula, ¿va? 1 sobre a. Este se acompaña a la x, es un 2, digamos, negativo. Entonces aquí sería menos 1 medio. ¿Verdad? Si fuera 4 aquí, entonces aquí sería un cuarto. Bueno, eso ya está claro. Ahora, ¿qué me queda? Me queda simplificar 1 medio más 1 y 1 medio más 1. ¿Cuánto es eso? Ahí indiqué cuál es la fórmula que utilizamos. ¿Cuánto es eso? Es 3 medios. Y 1 medio más 1 en el denominador, 3 medios. Este 5 pasa a multiplicar a esto de aquí, que es 3 medios. ¿Cuánto es eso? Eso es 2 entre 15. O sea que si yo tengo 1 entre 5 por 3 medios, ¿no? Porque aquí es como que hubiera un 1. Ok, entonces yo lo que hago es multiplicar 5 por 3 y este 2 pasa a multiplicar al 1. Sube el 2. A multiplicar al 1 me queda 2. Y abajo me queda, como subí el 2, abajo lo me queda el 3. Entonces abajo me queda 5 por 3, 15. Entonces de ahí fue donde salió este 2 entre 15. Y a esta expresión de aquí solo la copio. 5x más 7 a la 3 medios. Y el c que va, solo va bajando. Okay. Entonces, si no hay preguntas de ese, vamos a pasar al otro ejemplo. Integral de 1 entre 2x menos 5. Entonces vamos a usar la fórmula que dice que se copia, esta expresión se copia como logaritmo natural, valor absoluto, y el que acompaña a la x se transforma en 1 sobre a en la respuesta. ¿Verdad? En este caso sería 1 medio. En la respuesta tendría que haber 1 medio. Esta expresión se copia como logaritmo natural del valor absoluto más c. Por eso es que la respuesta queda 1 medio logaritmo natural. Este 1 medio salió de aquí. De 1 medio. Esta se copia como logaritmo natural del valor absoluto. Y el más c, que siempre va en la respuesta. Entonces aquí solo es de aplicar esta fórmula de aquí. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí aparece un Euler elevado a la 5 menos 3x.
¿Qué fórmula vamos a usar? La fórmula que dice que el Euler se copia y se divide entre A. ¿Y quién es A? A es el que acompaña a la X. En este caso, quien acompaña a la X es el negativo 3. Lo pusieron al revés, o sea que yo puedo poner Euler a la negativo 3x más 5. ¿Sí? Entonces yo me fijo que el que acompaña a la X es negativo 3. Entonces copio la expresión como tal y lo divido entre negativo 3 más C, que va en todas las integrales indefinidas. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta? La expresión se vuelve a copiar. Esta expresión se vuelve a copiar. Y lo divido entre el número que acompaña a la X. En este caso es menos 3. Más C. Ese menos 3 se puede expresar como menos 1/3. Y por eso queda la respuesta menos 1/3 de Euler a la 5 menos 3x más C. ¿Verdad? Entonces estas son sustituciones lineales, ¿verdad? Así se le llama eso, sustituciones lineales. Bueno. Ahora vamos a entrar a lo que se llama la integral definida. O sea, la integral definida ya no lleva el C como respuesta, sino que la respuesta es un número, ¿verdad? Porque tiene dos límites, un límite inferior y un límite superior. Entonces se evalúa entre esos dos límites, límite superior menos el inferior, y al final la respuesta es un número. Entonces dice que tiene extremos a B. Entonces, si ustedes se fijan, al símbolo de integral ya va a llevar en los extremos números. Va a decir que la integral va de 1 a 3, por ejemplo. O de 0 a 2. O de menos 2 a 5. Entonces, lo que se hace es evaluar la integral, integramos, ¿verdad? Y evaluamos desde el límite superior menos el límite inferior. Dice que los números A y B se le denominan límites de la integración, donde A es el límite inferior y B el límite superior. Entonces tenemos el teorema fundamental de cálculo, ¿verdad? Entonces el teorema fundamental de cálculo básicamente lo que nos dice es de que integrar es la operación inversa a derivar, que es lo que hicimos en la primera parte de esta reunión, que fue la antiderivada. Entonces esto es de cuestionario, ¿verdad? Puede venir alguna preguntita en el cuestionario, ¿verdad? En el último que tenemos el 24 de abril. Los que regresen de Semana Santa, ¿no? Bueno. Entonces, básicamente dice ahí que el teorema fundamental del cálculo es que integrar es la operación inversa a derivar. Entonces vamos a hacer ejemplos de integral definida. Calcule las siguientes integrales definidas. Entonces me dice que vamos a integrar de 1 a 3 x a la 4. Entonces yo integro. Ustedes ya saben integrar, entonces ya saben que la integral de x a la 4 es x a la 5 entre 5. Porque se acuerdan que al 4 le sumábamos 1, es 5. Y ese 5 también iba como denominador. Entonces me queda que la integral de x a la 4 es x a la 5 entre 5. Pero en este caso lo vamos a evaluar entre 1 y 3. Porque aquí me lo dan entre 1 y 3. Entonces dice, recuerde que la integral de a a b, de f de x entre a y b es f de b menos f de a. O sea que la integral de x a la 4 es x a la 5 entre 5, pero que va a ir entre 1 y 3, en este caso. Entonces yo lo que voy a hacer es meter ese 3 donde está la x. Este 3 lo voy a meter donde está la x.
menos, porque aquí dice menos en la fórmula, después voy a meter el 1 donde está la X. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3 a la 5. Este 5 solo lo copio. Menos, porque la fórmula dice menos, menos. En vez de la X pongo 1. 1 a la 5. Entonces me queda 3 a la 5 entre 5 menos 1 a la 5 entre 5. ¿Cuánto es eso? Eso es 242 quintos. Lo puedo dejar así o lo puedo dejar como decimal. Y eso es aproximadamente 48.4. Vamos a hacer otra integral, solo que esta va entre 0 y 5. ¿Cuál es la integral de x cuadrado? Es x a la 3 entre 3, porque al 2 le sumo 1, es 3 entre 3. Aquí tengo un 1. Entonces me quedaría que la integral de x es x a la 2 entre 2. ¿Verdad? Y la integral de 1, que es 1x. ¿Verdad? ¿Por qué aparece al integral una constante? ¿Por qué aparece la x? Porque acuérdense que, vamos a ver, la integral de 1, como en este caso. Tengo un x a la 0, que no aparece aquí, pero en realidad hay un x a la 0. Entonces acuérdense que a ese 0 le sumo 1, es 1. Y lo divido entre 1 también. Entonces, por eso es que aparece que la integral de 1 es 1x. Bueno, ahí ojalá que no lo hayas confundido más bien. Entonces, la integral de x cuadrado es x a la 3 entre 3. La integral de x es x cuadrado entre 2. Y la integral de 1 es 1x. Solo que ya no va el c. ¿Por qué? Porque hay unos límites que es entre 0 y 5. Entonces vengo yo e integro, como hemos integrado en la primera parte de esta reunión, ¿verdad? X a la 3 entre 3. Este x se transforma en x a la 2 entre 2. Y este 1 al integrarlo es 1x. Solo que entre 0 y 5. Entre 0 y 5. Entonces meto el 5 primero, lo meto donde hay x, menos, y meto el 0, lo meto donde hay x, y que se me transforme eso. Me transforma en 5 a la 3, entre 3, 5 a la 2, entre 2, 1 por 5, y lo mismo en la otra parte, solo que con el 0. Opero en la calculadora. ¿Qué me queda? Me queda 355 sextos menos 0. Porque en realidad toda esta parte es 0. Menos 0. ¿Cuánto es eso? 355 sextos. Y eso en decimales, ¿cuánto es? 359.17. Aproximadamente. Bueno. Entonces, si no hay preguntas, vamos a ver el área bajo la curva, que es lo mismo de la integral definida, solo que en este caso la integral es un concepto utilizado, dice aquí, para determinar el valor de las áreas limitadas por curvas y rectas. Entonces me van a dar una curva y me van a dar que está limitada por unas rectas. Entonces yo voy a sacar cuál es esa área. Puede ser cualquier curva. Por ejemplo, tengo una función así. Y me dice que los límites son entre esta recta y esta recta. Y esta de aquí. Entonces el área sería esta de aquí. ¿Cuál es esa área? Entonces esa área yo la encuentro con integral definida. Ok. Esa área, ahí está. Es los límites, que en este caso son rectas, de la función
¿Cuál función? Pues la función en este caso sería la curva que me den. Con un ejemplo va a quedar más claro eso. Dice, encuentre el área limitada por la curva 18 menos 2x cuadrado, el eje X y las rectas X igual a 0 y X igual a 3. Bueno, entonces sería la integral definida entre 0 y 3, porque aquí dice 0 y 3, entre 0 y 3, de la curva 18 menos 2x cuadrado de X. Entonces vengo yo e integro normalmente como hemos estado integrando. ¿Cuál es la integral de 18? 18x. ¿Cuál es la integral de 2x cuadrado? Negativo. Es 2x al cubo. Y ese x al cubo, ese 3 va como denominador. Entonces quedaría negativo 2 tercios de x cubo. ¿Okay? Solo que en este caso va entre 0 y 3. Porque aquí dice que está entre 0 y 3. Entonces evalúo. ¿Qué significa evaluar? Que yo voy a meter, este 3 lo voy a meter aquí donde está la X y le voy a restar, según la fórmula, el 0 y lo meto donde están las X. Entonces sustituyo, en vez de la X pongo el 3 y en la otra parte en vez de la X pongo el 0. Y en medio pongo el menos, porque es una resta. Límite superior menos límite inferior. Límite inferior, límite superior. Opero en la calculadora y eso me da 36 menos 0. ¿Cuánto es 36 menos 0? 36. ¿Y cuánto es 36? Es unidades cuadradas. ¿Por qué unidades cuadradas? Porque estamos hablando de áreas. De área, perdón. Entonces, cuando hablamos de área, entonces hablamos de unidades cuadradas. Pues cuando ustedes miren una U al cuadrado, significa unidades cuadradas. La gráfica no se las piden. Uno la pone como información y para visualizar de qué está tratando el ejercicio. Entonces, en realidad en el examen, lo que les van a pedir es esto. La gráfica yo la pongo para que ustedes visualicen de qué tratan esas 36 unidades cuadradas. Porque esto de graficar esto, eso ya es de 114, ¿verdad? Lo que a nosotros nos pedían era esto. Ahí ya tienen ustedes los puntos. ¿Verdad? Ok, entonces vamos a poner la gráfica solo como información adicional. Ahí está la curva. En realidad aquí esta curva tiene, porque como es una función cuadrática, tiene dos partes. Pero como está limitada entre 0 y 3, ¿verdad? Aquí dice entre 0 y 3. Entonces es como que yo tirara una línea aquí entre 0 y 3. Ajá, y la curva aquí. Ajá, y el eje X, porque aquí dice el eje X. Entonces me queda esta área de aquí. Esa área de ahí vale 36 unidades cuadradas. Entonces, esa es información extra. Pero en realidad el ejercicio terminó aquí. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a hacer otra de estas. Había tenido otro ejercicio, pero bueno. Entonces me queda que es el área delimitada por una curva, ¿verdad? Ahora vamos a ver aplicaciones a la administración y a la economía. Ahí en el material PDF hay más ejemplos de esos de área bajo la curva. Aquí para no ser tan largo la reunión, entonces solo puse un ejemplo. Bueno, entonces
vamos a ver en aplicaciones de la administración, a la administración y economía, curva de aprendizaje. Dice que en la producción lineal, a menudo se debe estimar el número total de horas hombre que se requieren para un proceso. Y es una herramienta útil que se utiliza con frecuencia para la predicción. Entonces, entre más unidades se produzcan, el tiempo necesario va a ir descendiendo, ¿verdad? O sea, la habilidad que va agarrando el obrero hace que haga más rápido las cosas. Y eso se llama curva de aprendizaje, que eso es lo que define esa gráfica que acaban de ver. Entonces dice que hay un delta T, o sea, las horas de trabajo para unidades producidas menos las horas de trabajo para producir las primeras de esas unidades. Ese es el delta T. Esto de aquí se lee como delta T. ¿Y qué es eso? Eso es FD menos FC, o sea, la integral de la función entre dos límites, ¿verdad? Los límites son las unidades, el límite inferior serían las horas de trabajo para producir las primeras unidades. Y el superior, las horas de trabajo para las unidades producidas ya cuando hay experiencia. Entonces, con un ejemplo, esta teoría les puede servir para alguna pregunta del cuestionario, ¿verdad? Eso es teoría. Eso puede venir alguna preguntita ahí en el cuestionario. Okay. Entonces, vamos a ver. Dice que después de producir 1000 televisores, una empresa determina que su planta de ensamblado está siguiendo una curva de aprendizaje de la forma y me dan la función.